Bueno, ya estamos con nuestro querido amigo Marcelo Kicilevsky, ciudad de Modi'in, República, Estado de Israel. ¿Cómo le va, Marcelo? Y no solamente República del Estado de Israel, sino el centro del mundo, si me permite, porque está justo en el medio de todo el país. Y si Así dicen es, que así Tel Aviv es. es el centro del país y Jerusalén es el centro del mundo, yo estoy en el medio entre Jerusalén y Tel Aviv, así que más centro que Es eso una especie imposible, de amigo ombligo, Marco. digamos. Claro, claro, estamos en el ombligo del mundo. Ahí está. Bueno, eh, la verdad que lo extrañamos Un cuando no gusto verlo, está de verdad. y Yo sé también que extrañaba. bueno, ha tenido muchos, va teniendo muchos comentarios de gente que viene de su canal mismo, pero que también le gusta escucharlo acá, porque la idea es que acá conversemos otros aspectos de la vida israelí que yo sé que usted también es muy ducho y que me gusta mucho escucharlo porque realmente lo explica muy, muy bien. Tiene una didáctica Gracias, muy, muy gracias. clara. Uno de esos temas, nosotros con usted tratamos sociedad israelí. Ese es el gran título de nuestro Así bloque. es. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que constituye a la sociedad israelí? O sea, ¿qué es lo que pasa con la sociedad israelí que absorbe estas guerras? ¿Cómo las absorbe? Y si tiene consecuencias de esto. Eh, eh, no sé cómo explicarlo. ¿Cuáles son las características que hacen que la sociedad israelí se haya acostumbrado de esta manera, ¿no? Eh, Bueno, primero hay que decir que hay condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Una de las eh, que mezclan las dos cosas, yo diría, es la premisa de Max Weber, el sociólogo alemán, que ya en el siglo XIX decía eh, la capacidad de un país de consolidarse depende de la predisposición de sus ciudadanos a enrolarse en el servicio militar, o sea, de arriesgar su vida por este marco abstracto, Ujú. artificial, como lo quiera llamar, que es cualquier Estado. Ejército. Eh, y eso es lo que existe, eso es lo que existe en el Estado de Israel, eso es lo que existe en el pueblo judío. Y la pregunta del millón que yo siempre me hago como un inmigrante, que les hago a muchos israelíes, Ujú. es, y que no me saben contestar hasta el final, dicho sea de paso, es, ¿el ejército es visto como un bien o como un mal menor? Que no es poca la diferencia que hay entre las dos cosas, porque nosotros vemos a una juventud y a una niñez israelíes que se crían en la conciencia de que a los 18 años van a ir al servicio militar. Y entonces la pregunta de ellos es no si voy o no voy, salvo números marginales, porcentajes marginales de chicos que dicen, Muy yo bajos. soy artista, no quiero ir. Pero la mayor parte de los israelíes están diciendo, se preguntan a dónde me voy a enrolar dentro Exacto. del universo que es el ejército, y lo viven como un periodo importante y positivo de sus vidas porque Ujú. ahí aspiran a encontrar su lugar de desarrollo personal también, no solamente en el presente del ejército, sino también con vías a la vida civil después del servicio militar. La Entonces proyección que le habría, produce la salida del sí, ejército. sí, Ujú. hay una dimensión de desarrollo personal, de educación, de consolidación social, integración social, de Ujú. ashkenazíes y sefaradíes, de pobres y ricos. Incluso el mismo Ben Gurión ya lo planteaba al ejército en su faz educativa, formadora de la sociedad, esta cosa del crisol de razas, donde él aspiraba a formar al israelí nuevo, al judío nuevo, que es este israelí encarnado en el El logotipo o en Sabra. el paradigma del Sabra y el logotipo de Srulik, el dibujito del israelí Sí, con el con el sombrero de Koba kibutznik Tembel. Ujú. y el uniforme militar tipo Ujú. Palmaj, que en mediodía entrena para la guerra y el otro Mediodía mediodía cultiva. ordeña las vacas o al Claro. revés, ¿no? Y que tiene eso, o proyectos dentro del ejército como los jóvenes de Raful. Yo no sé si usted se acuerda, allá por los años 70 80 que Rafael Eitan, entonces Jefe de las comandante en Fuerzas jefe, Armadas.
Él reunía jóvenes en riesgo, los reunía en uno de los marcos del ejército y les enseñaba oficios y a la vez que les enseñaba a combatir, ¿no? O sea, los Ujú. veía como tratar de salvarlos de alguna Lo manera para la sacaba del sociedad. barro, digamos. Los sacaba del barro, los sacaba de la calle, tal cual. Es decir, que el ejército es mucho más que una fuerza armada solamente para combatir, sino que es el lugar donde toda la sociedad israelí se reúne. Y por eso la pregunta del millón ¿es la sociedad israelí una sociedad militarista que festeja con el hecho de estar en el ejército e ir a guerras? ¿A usted qué le parece, Marcos? Bueno, Simplicista, ¿no? Esa sería más la ¿podemos ir a una palabra. propaganda? Ah, no, lástima, no tengo. Bueno, eh, vamos. Yo le diría, mire, yo le diría así, yo veo el ejército, de mi punto de vista, que es la columna vertebral, como usted lo dijo en su primer argumento, que es la columna vertebral del Estado, de un Estado que obviamente tiene peligros permanentes por el acoso de los países que lo rodean, pero también es una amalgama y un tamizador. Yo lo veo, lo vivo muy poquito todavía porque soy muy padre reciente de soldado. Mi hijo está hace Mm, muy poquito, pero he notado enormes cambios en 2 meses de mi hijo en dos aspectos increíbles. Uno es el social. De repente, ajá. él está con un grupo de gente que no conoce, pero que ya me habla de que son mi amigo este, mi amigo el otro, ya tiene un montón de amigos y todavía está en el entrenamiento, ¿sí? Y, Y que y muchos quedan para toda la vida, ¿eh? claro, claro, es que yo lo sé, que la proyección es esa, pero antes de eso, su miedo era que sus compañeros, sus amigos de toda la vida del barrio, de la cuadra, del colegio, con los que se crió, que no los iba a ver porque que no iban al mismo lugar que iba él. Mm. Rápidamente eso se dio vuelta. Inmediatamente, no sé si con los entrenamientos, no sé si con el día a día, con lo duro, con lo blando que sea el entrenamiento, bueno, ya enseguida, no, mi amigo acá, porque nos reímos, me cuenta las cosas que hacen y se divierten. Y yo digo, bueno, me sentí muy aliviado porque tenía la preocupación de que esté socialmente aislado. Nada que ver, está bárbaro, está muy bien con sus nuevos amigos. O sea que de ahí hay una micro sociedad que creo que funciona porque eso después amalgama grupos que después se integran a la sociedad, se reintegran a la sociedad de otra manera. Ninguno es de Anaharía, ninguno de sus compañeros es de Anaharía, o sea que ya le da una dimensión nacional a él de otros lugares, de otros amigos de otros lados, ¿no? Que es interesante Tal cual. también. Y a su vez, otro aspecto que noté es de repente como que me creció de golpe, es decir, una cosa así. Ajá. De repente, mm, yo le preguntaba Sí, 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 sí. siempre, Maduro. un detalle tonto de padre. Siempre le pregunto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? Ahora me llama él y me dice, hola, ¿cómo estás? Él me pregunta a mí. ¿Me explico? O sea, pero me pregunta desde un lugar adulto, antes de que yo le pregunte. ¿Me explico? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Sí, 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 sí. Y yo digo, wow, él me pregunta a mí. Entonces, digo, hay Ah, tremendo. como un crecimiento de posición, ¿no? Sí, sí, Que sí. me gusta, por un lado, me parece bárbaro. Él ha querido ser combatiente, la madre no firmó la autorización porque es hijo único de madre sola, de uniparental, entonces la madre no firmó la autorización. Y ahora, por supuesto, que está entrenando con armas, está totalmente fascinado, ¿no? Sí, bueno, Este, la fascinación de los niños, de los jóvenes con las armas es universal. Ahora, a mí me preocupa porque, no es que me preocupa, digo, bueno, vemos las chicas que salieron, que fueron liberadas este fin de semana, 19, 20 años. Yo digo, wow, en el mundo no hay chicos que pasen estas vicisitudes y ver esa actitud de las chicas, pararse frente a toda una población y pararse y levantar las manos y estar contentas frente a toda una población que seguramente yo no estaba ahí, pero me imagino la bucheaba y seguramente les dirían de todo menos bonitas. Este, eh, ¿Qué formas, qué integridad, ¿no? Que tienen dentro esos chicos?
que ya no son chicos, bueno, no sé, ya se pierde. Sí. Eh, lo Ese que es hay el que decir, concepto mío. así lo dicen los entendidos, es que porque esto nos puede llevar a que muchos digan, ahí bueno, están las raíces de por qué la sociedad israelí es una sociedad que le encanta tanto ejercer la violencia. Ujú, Y nada que ver, y nada que ver. Vamos, la fórmula sería así, Marcos. La sociedad israelí aspira a la paz. ujú. Punto y coma. La sociedad israelí no es pacifista. No. Son dos cosas diferentes. Vamos a dar algún ejemplo de esto. A ver. En todas las guerras, incluida esta, los israelíes se enrolaron como un solo hombre en pos de defender al Estado de Israel de los atacantes. Primero, históricamente hay que decir que Israel nunca emprendió una guerra, siempre fue en defensa, siempre lo defendieron, dio el primer golpe en una, porque ya le veo la cara y Sí, ya están 67, los que está están bien. diciendo, no, ¿cómo? La del 67 la empezamos nosotros. No, la del 67 no la empezamos nosotros, hubo 3 casus belli que hicieron los enemigos, tanto Egipto como Siria, que es agrupar Movilización de tropas ahí tropas, en la claro, claro. frontera, cerrar los estrechos de Tirán que bloqueaban el comercio internacional de Israel y así varias más. Mm. Y entonces Israel dio un primer golpe preventivo, pero eso no significa que comenzó la guerra. Israel siempre tendió su mano de paz a los enemigos desde su acta de la independencia, siempre quiso ser parte del barrio y ahora está estimulando todavía más la normalización de relaciones con Arabia Saudita y demás. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando lo atacan, yo me acuerdo todavía cuando yo viajaba de vuelta a mi casa, cuando empezó lo del 7 de octubre, Ujú. hasta que logré sacar a mi grupo de turistas último del país, volví a mi casa y veía al lado de la base que está en el camino, de la base militar que está en el camino a mi casa, cientos, si no miles de automóviles de reservistas que habían venido por motu propio, los hubieran llamado o no para enrolarse en la reserva, la gente que vino del exterior, etcétera, etcétera, a defender. Aviones Ahora, enteros, ¿eh? Aviones enteros mandados por el él aviones para traer enteros. gente de afuera. Eh, sin embargo, hay que decir así. Tomemos, por ejemplo, la guerra de Yom Kippur en el año 1973. Ujú. Vino como un solo hombre después de 2 días que al Estado le llevó reclutar a toda la reserva y que en esos 2 días solamente el ejército regular estuvo aguantando la invasión sorpresiva de Egipto y de Mm. Siria por el sur y por el norte. Le llevó 2 días, pero todos se vinieron. Llevó 2 días porque estamos en el 73, porque era el día del perdón y no había teléfonos celulares. La gente estaba en las sinagogas, a la gente Claro. le llevó llegar a las bases, hacer una práctica de tiro, recibir el uniforme, recibir el arma. Y Todas aún estas así cosas llevan dos benefició, días y aún así benefició el hecho de ser Yom Kippur porque se concentraba la gente, fue mucho más rápido informar a de lo, gente, a grupos enteros, digamos, que de lo estaban que en podía los haber sido. templos. Claro. Sí. Pero la guerra va a ser percibida como una derrota y entonces va a haber protestas en las calles después de la guerra, después de que una comisión Ujú. investigadora, la comisión Agranat, va a definir que la culpa de la sorpresa de Yom Kippur la tuvo las Fuerzas Armadas y de inteligencia y no el gobierno. Va a salir la gente a la calle y le va a hacer tremendas manifestaciones a Golda Meir, la primera ministra, y va a terminar renunciando Golda. La Momento, pregunta a es, pesar de que que la conclusión de la investigación está en el ejército y no en el gobierno. a pesar de eso, y a pesar de eso, primero, hay elecciones y gana el laborismo encabezado por Golda Meir. Y Ujú. esto lo podemos atribuir a procesos sociales políticos que tienen que ver con la hegemonía hasta ese momento del El Partido laborismo Laborista, claro. del entonces Mapai, así se llamaba, el Ujú. partido que había hegemonizado por tantos años Ben Gurión y luego sus sucesores, Moshe Yaret, Levi Eshkol, Golda Meir.
y bueno, terminó ganando, lo podríamos decir, por inercia, de Claro, alguna la manera, inercia porque política, no había claro. opción. El que venía remando desde atrás a toda velocidad y potenciando el voto, entre otros, de las capas más necesitadas y de los grupos sefardíes o mizrají, los orientales, que habían encontrado en Begin una voz para poner su voto. Ujú. Finalmente Golda Meir termina renunciando y en el 77, después de un proceso así de cosas que pasaron en el medio, como la renuncia de Golda y su reemplazo por Yitzhak Rabin y todo lo que pasó con Rabin, en el 77 Rabin decide retirar su candidatura por lo que pasó con su cuenta bancaria en el exterior, no Sí, importa, sí. en dólares, y Menachem Begin va a terminar ganando las elecciones y todo esto se puede ver como un corolario de la guerra de Yom Kippur, pero también hay otro corolario, Marcos, que es la paz con Egipto. Pero ese es otro tema que no vamos a tocar, o sea, cuáles son las motivaciones de Egipto para que después de haber, entre comillas, ganado la guerra de Yom Kippur, Anwar el Sadat decide ir a, entre comillas, concederle la paz al vencido, ¿no? Que eso Ujú. tiene que ver con el honor árabe y etcétera. Pero eso no es el tema de hoy. El tema de hoy es los israelíes no se opusieron a pelear en la guerra de Yom Kippur, era una guerra de defensa. Las primeras manifestaciones en contra de la guerra, en contra de cualquier guerra, se van a producir en la guerra del Líbano 1, año 1982, donde es la primera guerra que la mitad de la sociedad israelí piensa que se podía no haber peleado. Que no hay que entrar. Todas las guerras hasta ese momento eran guerras, lo que se llama de no alternativa. No hay Ujú. otra que pelearlas porque nos están atacando, nos están Así es. invadiendo por tierra. La guerra del Líbano es la primera guerra que podemos calificar de no simétrica, o sea, donde el enemigo en lugar de invadirnos nos tira objetos contundentes, para usar una expresión del fútbol. Misiles, claro. O sea, misiles Katyusha de la OLP de fabricación rusa desde el Líbano. Y entonces Ujú. Israel emprende el operativo Paz para la Galilea, que se complica y llega en algún momento hasta Beirut, cuando el primer plan era hasta los primeros 40 kilómetros, hasta el río Litani y nada Sí. más. Como está, Que hoy como hoy. vuelve a estar en los títulos el Hoy río estamos en Litani, lo todo el mundo mismo. ya sabe dónde está el río Litani. Mm. Y entonces la sociedad israelí no es que se divide entre belicistas y pacifistas, sino entre aquellos que piensan que había que pelear esa guerra porque no quedaba otra, y los que decían, no, esa guerra se podía haber evitado. Es decir, tenés una sociedad israelí que no Ujú. es pacifista, no se opone a ultranza a las guerras porque estamos en el barrio, en un barrio difícil, donde Israel tiene enemigos que quieren borrarlo del mapa, y todavía nos queda Irán, que lo dice abiertamente, y el Hamas, cuando se despide de las secuestradas, ahora liberadas, les dice, cuéntenle a los israelíes que vamos por más 7 de octubre. O sea, esto no se termina acá. Entonces, el israelí dice, momento, yo puedo aspirar a la paz, soy una persona amante de la paz y de ver los amaneceres y dedicarme a criar vaquitas y de hacer aplicaciones para los celulares, pero tonto no soy. Si me querés atacar, te la voy a dar. ¿Se Eh, entiende la diferencia? Eso es lo que no, tenemos que pensar. para mí O está sea que claro que desde la ese punto sociedad de vista, israelí. hacer el servicio militar es un mal menor y no una aspiración positiva de vida. Está claro que la sociedad israelí no tiene como ambición ni la conquista, ni emprender guerras, porque sí, ni llevar adelante ningún tipo de venganza, ni por el estilo, Ni de ni nada por el expansión estilo. territorial, ¿eh? Ni de expansión Claro, territorial tampoco. por eso no conquistar. Ahora yo digo, está claro también que quien forma parte del ejército, yo digo, somos nosotros, pues son nuestros hijos hoy, pero bueno, nosotros fueron otras décadas, nuestros hijos, serán los hijos de nuestros hijos, serán nuestros nietos, en fin, eh, es nuestra misma gente. Entonces la misma gente, esta, no tiene una dirigencia que le diga, hay que ir a buscar o hay que terminar con esto. Es una población y somos una población que está dispuesta a decir, bueno,
cuando llamen a defender, ahí estamos. Nadie nunca llamó a atacar, nunca se llamó a atacar. Como usted dice bien, bueno, después la guerra del Líbano tiene otras connotaciones, pero fundamentalmente está claro que la sociedad israelí, y yo lo veo en un detalle cultural, en la formación cultural, Israel tiene una gran cantidad de poemas y canciones sobre la paz. Hay canciones que hablan de la Exacto. paz y que hablan de cómo será la paz cuando venga y ya va a venir la paz sobre nosotros, hoy es Shalom Aleinu o Sheabo Shalom. O sea, todas canciones que La plegaria, hablan o de sea, paz. Shalom y Brahma. Sí, Claro, hablan de paz. Shalom y paz es más un rezo, pero digamos que sí, no un rey, pero a lo que pero voy es está muy que presente. claro, a lo que voy es que las canciones, la cultura que genera poemas, canciones, obras de teatro y películas, tienen que ver con una vocación de paz, de encontrar, incluso hay películas israelíes que mal hablan de Israel, a veces, por decirlo entre comillas, ¿no? O hablan de Israel en forma crítica, por decirlo mejor, cuando fueron guerras innecesarias en generalmente, como la que usted dijo, pero también está la crítica a la guerra del Líbano. Hay películas que hay hecho sobre eso. Hay películas hechas sobre las conquistas en los territorios, el árbol de limón. O sea, hay diferentes expresiones israelíes que se manifiestan en favor de tender la mano, de ser pacifistas, de querer, de vocacionalmente estar a favor de la paz. No Tal escuché cual. nunca, no escuché nunca Ujú. algo igual de ninguno de los otros países que nos rodean. Creo que al revés, la vocación, la enseñanza, lo veíamos con las imágenes de los chicos de Gaza, ahora con la entrega de nuestras secuestradas, los chicos vestidos como jamás, chiquititos, con armas de juguete, quiero pensar, este, pero con la vocación de seguir esos pasos. O sea, los padres los visten con ese, ¿me explico? O sea, no les enseñan a los chicos que, bueno, vamos a buscar la paz, mirá lo que nos pasó, esta Gaza está destruida por la guerra no conduce a nada. No, ahora vamos a seguir. O le dicen a las chicas, ahora avisen que vamos. ¿Me explico? Entonces, Sí, yo creo que el carácter de la sociedad israelí también es tal, y usted hablaba, y yo lo retrotraigo al tema de la madurez o la maduración de los chicos en el ejército. La sí, sociedad israelí como un todo es una sociedad que es consciente como pocas del precio de la guerra, porque a todas las producciones culturales que usted que usted daba sobre el tema de la paz, hay que agregarle también las canciones en recordación de los muertos, en lo duro que es exactamente, el estar en la exactamente. batalla y cómo sufren los soldados cuando están acostados en una emboscada en el barro, y todo tipo de canciones así donde Israel es el país que más está lejos de festejar la guerra. Ujú. Es el país que más consciente está probablemente de cuál es el precio de tener que estar todo el tiempo en armas. Y la aspiración permanente, piensa usted en la canción también, somos los niños Y el Adim del invierno del Shel Koref, sí, 73, sí. ¿no? Somos los hijos Nos del invierno del prometieron paz, 73. que Nos reclaman prometieron eso, paz, una paloma y ahí estamos nosotros todavía con el casco y el rifle puestos. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando porque nuestros hijos y nuestros nietos no tengan que ir al ejército. tal cual. Y eso es una aspiración. No se llama pacifismo, se llama conciencia de que estamos acá para quedarnos, se llama conciencia de que el camino es correcto y de que la paz es una aspiración milenaria y más actual que nunca en la sociedad israelí. Bueno, como siempre se dijo, creo que es una frase de Gandhi, que la paz no es un objetivo, sino que la paz es un camino, ¿no? Este, Sí, entonces, y esa cada vez sería, que yo creo, puede, la sociedad israelí está por ese camino. la Sí, aspiración de que sea ese camino. Eh, yo digo, ¿qué?
qué difícil, o en algún momento vamos a tener que ver qué pasa, o trataremos en otro capítulo nuestro, de nuestros encuentros, qué pasa con la poca efectividad de Israel en transmitir esto que nosotros estamos hablando. O sea, yo creo que yo cuando me venía a vivir a Israel o cuando me llaman mis amigos, piensan que acá anda toda la gente con casco todo el año, en todo momento. Anda con casco y Y un que, cu- fusil todo el momento. La y que imagen de... cuando uno sale a la calle vuelan los cohetes por la cabeza de uno. Sí, sí, sí. O sea, tengo amigos que antes de esta guerra, en cualquier momento, dicen, che, ¿y cómo está? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? O sea, tienen la sensación de que esto es una caldera, bueno, que lo es una caldera, pero nosotros conocemos los momentos de paz, digamos, o de tranquilidad, o de no guerra, llamarlo así, no de paz, de no guerra, que son maravillosos. Eh, eh, Sí, el sí, tema es acá la cómo norma nos es, cuesta transmitir eso afuera para que la gente se convenza de que es lo que usted dice, que la sociedad israelí no es una sociedad guerrera, ni es una sociedad pacifista. Es una sociedad simplemente que es realista, creo yo, esa sería la palabra, y que sabe cuáles son, en dónde está parada, es cuáles una, son... eso, una sociedad que aspira a la paz y que, pero sin embargo, no se puede dar el lujo de ser pacifista, de decir, bueno, Ujú. si nos atacan y nos invaden y nos hacen pogroms, nosotros no vamos a contestar con la misma moneda. No, esa no es la sociedad israelí, no son las reglas de juego aquí en el Medio Oriente, lamentablemente. No somos Gandhi, no podemos darnos el lujo de ser Gandhi, No, no, dejarnos pegar un es otra zarpazo época por y la cabeza. aparte, cuando fuimos Gandhi vino la Shoah, ¿no? O sea, Tal cual, cuando tal cual. está claro que alguna enseñanza dejó la Shoah de que Israel nunca más va a permitir que vuelvan a ese tipo de acciones, ¿no? Ese tipo de desastres. Pero hay que agregar que lo que usted dice, cuando nos dejan estar en paz, a Israel le encanta estar en paz. Y la Por norma supuesto, en la vida cotidiana en Israel es la paz. Salir al así trabajar, es, mantener a la familia, buscar el crecimiento personal y de toda la sociedad, la solidaridad también. Es así una es. sociedad muy solidaria y en esta guerra se ha visto. Son todos elementos que Se tienen ve que ver con una permanentemente, aspiración de paz, no una aspiración a ver cuándo emprendemos la próxima guerra porque estamos aburridos. así Al es. contrario. Una de las Ujú. muestras de solidaridad es los Hayalim del asado, que nosotros promocionamos siempre porque es una, y usted también en su canal, Claro que porque sí. es realmente una iniciativa maravillosa y que es una muestra de solidaridad, así tal cual, de querer estar presente y ayudar. Así es. Kicilevsky, yo la verdad que me voy tan satisfecho de la charla con usted, que en realidad no me iría. Pero usted sabe, como se No suele pasa. decir, no sé si escuchó alguna vez esta frase, el tiempo es tirano. El tiempo es tirano. El tiempo en televisión es tirano, ¿eh? Así es, así es. Vamos a robarle a la televisión la frase. Exacto. El tiempo en streaming es tirano. Le mando un abrazo grande, que tenga muy buena semana y ojalá nos estemos viendo la semana que viene. Y como escuché por ahí, que tengamos buenas noticias. Que tengamos buenas noticias. Besorótopo. Un abrazo grande, Marcos. Gracias, Gracias. gracias. Buena semana. El señor Kicilevsky desde Modín, maravilloso como siempre. Radio